Bien. Ya. Muy bien, o sea, digamos el tiempo normal sería de 7,2. Eh, es decir, de que en este caso el tiempo normal debería ser menor al valor promedio, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, se tiene un factor de concesión del 10%. ¿Cuál sería el tiempo estándar entonces? 7,2 dividido entre cuánto? Entre 0,9, ¿no? Sería 7,2 por 10, sería 72 dividido entre 9, ¿cuánto da? Celular, ¿cuánto salió? 72 dividido entre 9 sale 8. Y ya, o sea, prácticamente vemos de que el tiempo estándar de ese trabajo es 8, ¿no? Eso es. Bien, esas son cosas, digamos, que algunos analistas emplean en estos conceptos, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un análisis de lo que estoy explicando, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver matemáticamente? Ya, por ejemplo, en la vida real, ¿cómo podríamos aplicar esto? Ya, por ejemplo, vamos y hacemos un análisis de una medición de un trabajador. ¿Ya? Demoró 12, demoró 10, demoró 13. Por rato, el mismo trabajo hizo en 7 minutos. O sea, estas son las mediciones que ustedes obtuvieron de un trabajador. Entonces, ustedes quieren hallar el tiempo estándar de las operaciones que tiene este trabajador. Consiguientemente, ustedes lo que harían primeramente es hallar el valor promedio. ¿Ya? Les decía, acá nosotros le damos promedio, ya son 173 datos. Bien, nosotros si deseamos interpretar qué es lo que pasa con este trabajador, por qué es variable en su, haciendo las mismas actividades.
Entonces, aquí ustedes pueden ver en este diagrama de dispersión de que este señor es muy variable. Y los tiempos más altos en este caso son aquellos que no son considerados adecuados. ¿Ya? Un poquito acá. Me están hablando. Bueno. Listo. Estos son los valores promedios. ¿Ya? Bien. Vale, sí. Son dos formatos. Bien, o sea, si ustedes son los analistas, ¿qué es lo que desearían que este trabajador hiciera? En lo posible, bajar estos valores altos, ¿no? Entonces, muestra mucha variabilidad haciéndola y ejecutando el mismo trabajo. Entonces tenemos de que el valor promedio, ¿ya? Es de 10.2 minutos. Bien, se tiene un factor que hemos visto que se aplica ahí, un factor de evaluación de la persona, ¿ya? Se lo evalúa. ¿No? Este señor, digamos, pongámosle un 85% de su capacidad. Entonces, acá entonces, para calcular el tiempo normal, viene a ser el valor promedio por el factor de evaluación. ¿Ya? Entonces, el tiempo normal debería ser de 8,65 minutos. Este tiempo normal, me gustaría saber si que lo interpretan. Sería favorable, ¿no? Sería favorable en el aspecto de que este señor lo hiciera, digamos, eh, generalmente alrededor de 8,65 minutos y no tener estos valores altos. Estos valores serían más de mayor rendimiento para la empresa o para la organización. Entonces, para calcular el tiempo estándar,
¿ya? Había que considerar cuál es el factor de concesión. Este factor de concesión, ya, posiblemente ustedes lo empleen en su trabajo. Este factor de concesión, según algunos autores, está la Westinghouse, que también eh, establecen valores, no solamente lo que está ahí. Ustedes pueden entrar y buscar factores de concesión y van a hallar tablas elaboradas por la empresa. Por ejemplo, dice entre 4 a 8, pero acá, digamos, si consideramos un 11%, ¿ya? Entonces, el tiempo normal, o el tiempo estándar, por decir, de, de que se le va a dar a este señor, sería igual al tiempo normal, que es 8.65, dividido 1 menos el factor de concesión. Es decir, de que nos va a generar un valor mayor al tiempo normal. Bien. Bien. O sea, fíjense, este valor considero que es adecuado, ¿no? Porque, o sea, hay que procurar de que este señor haga su trabajo en 9.8 minutos, digamos, por acá. Y que se eviten estos valores altos. Entonces, él tiene que tratar de que siempre se ajuste en hacer sus trabajos en 9.8 minutos. ¿Está claro, estoy joven? Por eso Sí, me metí este problemita, lo analicen e interpreten esa fórmula. Bueno, si se interpretó, eso es lo que quería, ¿ya? Eso es lo que está en el texto y a veces hay que interpretarlo de esa forma. Bueno, vamos a seguir. El texto guía, por ejemplo, este problema, ¿ya? Escribir la carta. ¿Qué es lo que ocurre acá? De que si ustedes están haciendo un estudio en 5 personas, ¿ya? Que tienen estos tiempos, fíjense, lo voy a copiar primero acá en el Excel. Son ejemplos sencillitos, pero que va a permitir a ustedes más que todo tener una idea cómo se deben usar estos análisis de tiempo. Bien, un ratito voy a copiar acá y vamos a explicar.
Joven, estoy copiando los datos. Ahora, muy bien, sí. Dos, 11, 3, 8, 10, 9, 21, 11, 4, 5, 11, 3, 1. Factor de evaluación. Bueno, pues. Aquí va lo demás. Punto 20. Opa. Vamos aquí. 120, 105, 110. Bien, ustedes están en el Word, los jóvenes. Están viendo el Word. Fíjense de que aquí, para este caso, ya, el escribir la carta, ya, en eh, cinco tomas de datos, podemos decir. El más bajo es 8 y el más alto es 21. Pero, ¿cuál es el problema acá, joven? De que si yo considero el valor de 21, me va a, me va a afectar en mi valor promedio, porque es el único valor más alto y anormal. Entonces, si ustedes están haciendo ese estudio, de entrada van a cometer un error si lo consideran los 21 minutos. Consiguientemente, se debe promediar todos los valores menos el 21. El escribir la dirección en el sobre, ya, podemos decir de que el valor menor es 1 minuto y el más alto 3. Anomalía en la determinación del valor promedio, está bien, va a estar alrededor de 1.i. Pero ya en la tercera actividad de las 5 observaciones, hay un valor que es muy alto y que va a afectar mi valor promedio, que es el de 5 minutos. Consiguientemente, no debo considerarlo. ¿Está claro? Hola, hola, hola. Ingeniero. Ya, Sí, ingeniero. muy bien. Entonces, ¿cómo podemos determinar el tiempo estándar? Entonces, primeramente, al igual como se hizo en el anterior ejercicio, se halla el valor promedio, luego se considera ese factor de evaluación, ¿ya? Y está acá. Posteriormente, se determinan los tiempos normales. ¿Ya? Entonces, los tiempos normales para cada actividad, eh, bueno, aquí se halla el total, ¿no? Haciendo la sumatoria. Ya para considerar, digamos, el tiempo estándar
de escribir, colocar la estampilla y lo demás, en su totalidad se determina que es de 18 minutos. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos en el Excel en este caso. Aquí, los jóvenes. Ya. Aquí, por ejemplo, escribí la tablita, ¿ya? Donde estas son las actividades que se desarrollan y queremos analizar. Donde tenemos la medición 1, 2 y 3 y 4. No, en el Word, ingeniero. ¿Sí, sí en el Word todavía? Sí. Entonces aquí hay todo leer. Ya. Aquí está la tablita. ¿Ya? Entonces les decía de que cómo nosotros podemos hacer un análisis, cuál es el tiempo estándar para realizar este trabajo. Bien, les decía, por ejemplo, de que eso lo saco, así, ¿ya? Bien, de que este valor es muy alto, es anormal. Este valor de acá está bien, este es anormal, ¿ya? Entonces, los tiempos por medio de escribir la carta, ¿ya? Bien, acá por ejemplo, tiempo por medio vendría a ser este, menos este valor, todos estos valores sumados, 3, 4 valores sumados, dividido entre 4. Ese sería el tiempo promedio en minutos. ¿Ya? Listo. Bien, como les decía, este es el factor de evaluación. ¿Ya? Acá el valor promedio de todos estos. No hay anomalía acá, se promedian los 5 valores. Aquí el promedio es de 4 menos de 1 porque es anormal. Entonces cometería un error si considero ese valor alto que me va a afectar a mi valor promedio y consecuentemente mi estudio va a estar mal por eso. Ya. Entonces ya tenemos los tiempos promedios expresados en minutos. Bien, ¿cómo llamamos el tiempo normal? Bien, para allá el tiempo normal nosotros multiplicamos por este factor de evaluación. Y les decía, nos va a generar valores muy altos. Ya. A ver, vamos a analizar. Entonces, es el valor promedio por el factor de evaluación. Bien.
Bien, o sea, digamos, en este caso, el escribir la carta en un tiempo normal es muy alto, porque este factor de evaluación está por arriba del 100%. El escribir la carta 2.31, más o menos, también está muy alto porque está arriba del 100% y el otro igual. O sea, en este aspecto, ya, eh, mucho tira, digamos, los tiempos normales hacia arriba, hacia los valores más altos que tienen cada una de estas actividades. ¿Por qué? Porque estos factores de evaluación son altos. Esto, ¿ya? Ahora, o sea, ya hemos encontrado los tiempos normales, ¿ya? En este caso, la sumatoria de estos tiempos normales nos da que todas esas actividades implicarían determinar en tener listo ya para enviar estas cartas con su respectiva dirección y bien selladas con su estampilla, 15.36 cada una de ellas. Ya. Bien, porque si nosotros analizamos acá, ya, la medición uno nos generaría 8, 10, 12. Es un buen valor, ¿no? Esta de acá, 14. Esta de acá no la considero porque este valor es muy alto. Este tampoco y el otro. Bueno, entonces, como ustedes verán acá, ya, este tiempo normal que hemos obtenido, considerando los factores de evaluación, es mayor que cualquiera de estos. ¿Pero por qué? Porque estos factores de evaluación son muy altos, están arriba del 100%. Ahora, volviendo acá a lo que viene a ser el tiempo estándar, ¿ya? El problema se tiene de que hay un factor, el factor de concesión personal de retraso y por fatiga es del 15%. Bien, entonces en este caso usamos esta fórmula, ya, y después vamos a analizar, es muy alto también. Ya, sí. Bien, entonces el tiempo normal viene a ser 15.36 minutos. De entrada, les decía a ustedes que es mayor a estas mediciones, ¿no? Y considera un factor de concesión del 15%. Bueno, y genera este valor. Es decir, de que es más alto de estos valores observados.
¿Qué es lo que tendría que hacerse? Bajar estos valores, si es posible, a valores cercanos a 100. Para sacar, digamos, algo que sea más razonable, ¿no? Entonces aquí, estos factores de evaluación cuando sobrepasan más de 100, quiere decir de que estamos mal, ¿no? Por estos factores de evaluación, ¿ya? ¿Será que alguien puede rendir más del 100%? La entrada es un error, ¿ya? O sea, ahí hay un problema de error al considerar valores de factores de evaluación en las personas que hacen su trabajo muy por encima de 100. ¿Listo? Bien. Esto lo saqué de un libro, yo te decía, muy alto. ¿Ya? Bien, aquí por ejemplo, cuando, al igual que en la estadística, y una de las preguntas es cuántos datos yo puedo sacar para que sea confiable de que el trabajo que yo estoy haciendo y he tomado el número de datos que me permitan obtener datos confiables. No puedo tomar una muestra de pocos datos y que diga que sea representativa, o tampoco, mientras más grande sea el tamaño de muestra que yo analice, lógicamente que eh, se puede obtener mayor variabilidad, pero resulta ser más tedioso. Entonces, para esto, al igual como ustedes han visto en probabilística, ¿cuál es el tamaño de muestra que tiene esta ecuación? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, se usa eh, los valores de Z. Generalmente, los valores de Z, el que más se emplea es con un nivel de confiabilidad del 90%. Y esto lo van a ver cuando lleven gestión de calidad 2. ¿Ya? Entonces acá en este ejemplo, ¿ya? Eh, se tiene, por ejemplo, 5 observaciones y estos son los tiempos que se efectuaron las mediciones. De estos 5 datos, ¿cuál será el tamaño de la muestra representativa para este estudio? Entonces, en primer lugar, se determina la desviación estándar, ya cómo varían estas mediciones, para poderlas aplicar en esta ecuación, donde la desviación por el nivel de confiabilidad que voy a agarrar del 90% o más, en este caso, si agarra el valor de 2,34, significa que está agarrando un nivel de confiabilidad del 99%. Y el valor promedio de las observaciones es 7,5, ¿ya? El valor promedio de estas observaciones es 1,5, por decir, ¿ya? Y, y H, ¿ya? H, un poquito, vamos a ver qué es H. Ujú.
Bueno, el H viene a ser la, un factor del 5% que sería lo opuesto al nivel de confiabilidad que uno elige, ¿no? Un ejemplo por 95, 2.34, ya. Por 95, 1.96. Yo tengo, ¿cuántas observaciones se deben hacer? Ujú. Bien, vamos a resolver este problema, ¿listo? Por ahí les va a tocar alguna vez determinar cuál es el número de muestras. Bien, 1.7. Uno punto cuatro. Ya, bien joven. Ustedes están viendo acá en el Excel lo siguiente. Se tiene 5 mediciones, ¿listo? Y para ello, nosotros tenemos que emplear esta fórmula. Para hallar qué tamaño de muestra debemos tomar. Ya. En primer lugar, el problema dice de que ya de entrada, dice, ¿no? Ellos desean una buena exactitud para el pronóstico de costeo de la mano de obra. Específicamente, ellos desean que usted ofrezca un nivel de confiabilidad del 99%. Entonces, tenemos de que como dato, el nivel de confiabilidad viene a ser del 99%. Este dato me permite ir a la tabla, ¿ya? Escúchenme, ya se va a cortar esto. Vamos a ingresar por 10 y 15 minutos, llamar la lista. Con esto voy a terminar. Con 10 minutos y acabo, ¿listo? Podemos ingresar por